Biblia en Efesios capítulo 4, por favor, abra su Biblia conmigo, Efesios capítulo 4. No sé si a usted le ha tocado darse cuenta en algunas ocasiones cuando el gobierno estatal declara estado de emergencia algunas ciudades a causa de el frío, a causa del mal tiempo, la lluvia, etcétera. El gobierno federal puede enviarle recursos financieros que se convierten en cobijas, despensas y un montón de bendiciones más. Por lo regular, las ciudades y los estados reciben recursos financieros de la federación. Recursos financieros que se convierten en calles pavimentadas, escuelas, hospitales y muchas bendiciones más. Precisamente hoy fuimos a este hospital muy bonito, nuevo, grande, muy tremendo, muy completo. Los recursos de la federación se convierten en muchas bendiciones. Eso es lo que hacen los recursos financieros de la federación. Se convierten en muchas bendiciones. Lo mismo sucede cuando un padre de familia cuenta con un buen trabajo. A causa de ese buen trabajo, ese padre de familia cuenta con una buena cantidad de recursos financieros que se convierten en buenas comidas, ropa, auto, casa, viajes, vacaciones y en un sinfín de bendiciones más. Nuestro Dios, el Padre más perfecto, también ha dado a la iglesia, a su iglesia, a sus hijos, toda una cantidad de maravillosos recursos, recursos que traen un sinfín de beneficios. Por ejemplo, la oración, un recurso que Dios nos ha dado. No hay recurso más poderoso, más impactante que la oración. También nos ha dejado un libro lleno con el cerebro de Dios, la inteligencia de Dios. ¿Cuántos recursos tiene ese libro? Y así podemos hablar de una cantidad de recursos que Dios ha proveído a sus hijos. No los dejó así nada más, no los salvó y los dejó así nada más. Esta noche yo quiero hablarle de un recurso que trae muchos recursos, de un recurso que Dios ha proveído a la iglesia y que trae un montón de bendiciones. Quiero predicar este sermón que le he titulado El pastor, un recurso que Dios le ha dado a la iglesia. Efesios 4, versículos del 11 al 15, el apóstol Pablo está hablando de este maravilloso recurso y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El pastor, un recurso que Dios le ha dado a su iglesia. Vamos a ver en primer lugar cómo Dios planeó la salvación de sus hijos. Mire, Dios le salvó e inmediatamente le puso en las manos de un pastor. Póngase a pensar usted, ¿qué hubiera pasado con ustedes que usted hubiera tenido un gran milagro de Dios, de liberación, pero que no hubiera tenido un pastor? ¿Qué hubiera pasado con usted los próximos días, los próximos meses? ¿Qué hubiera pasado? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros nos hubiéramos perdido en unos 2, 3 meses más. Y al que mejor le hubiera ido, a lo mejor se hubiera convertido en un religioso de 1000 cabezas.
Pero cuando Dios nos salva en su gracia, nos pone un recurso, nos pone en las manos de un pastor, como cuando nace un bebé. Todos sabemos que no existe un bebé que pueda crecer y desarrollarse bien por sí mismo. Ese bebé, en cuanto nace, lo reciben un doctor y algunas enfermeras. Después se le deja en las manos de su madre, después en las manos de su padre, sus hermanos, etcétera. Dios diseñó algo semejante para cada nuevo converso. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran nuevos conversos? Para cada persona que Él va salvando, Dios creó el ministerio de pastor, para que el pastor le guíe en los caminos, en las leyes, en las enseñanzas de Dios toda la vida. Versículo 11 de nuestro texto. Y Él mismo constituyó, estableció, creó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios fue el que los estableció. Dios así lo diseñó. Y los diseños de Dios no fallan. ¿Cuántos dicen amén? Cuando queremos comprar algo de calidad, es caro, pero es calidad. Y las personas que quieren cosas de calidad están dispuestos a pagar el precio que sea necesario, porque las cosas de calidad no fallan, son seguras y nos ayudan en la vida. Aquellas cosas que se nos están descomponiendo cada tanto tiempo es un desastre. En vez de ayudarnos, se convierten en una gran carga para nosotros. Bueno, Dios diseñó un estilo de vida y su diseño es perfecto. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, óigame bien, es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio al más ignorante. Desgraciadamente ha habido malos pastores, ha habido pastores que han dañado a gente de Dios, los han dañado de diferentes maneras, y a causa de esos daños hay cristianos y aún pastores que han cerrado el corazón a un nuevo pastor. Yo creo que una gran cantidad de nosotros hemos tenido pastores que nos han fallado, pero nunca, nunca de los nunca será inteligente cerrar el corazón a ese recurso que viene del cielo, no del compañerismo, viene de Dios. Si yo le contara a todos los que me han fallado, lo hago llorar y hasta yo me pongo a llorar también. Pero yo también he fallado, todos fallamos. ¿Cuántos dicen amén? El que le haya fallado un pastor o más en su pasado no es una razón sabia para que usted renuncie a un recurso divino. He tratado con personas que no han querido saber nada con pastores porque les fallaron. Se han hecho independientes. Han cerrado el corazón a un recurso divino. Grave error, porque empieza todo un caminar lleno de muchas malas decisiones, de muchos errores, muchos fracasos, muchas lágrimas. Ahora, óigame bien, de los malos pastores, yo me doy cuenta que Dios siempre se ha encargado. Lo he visto eso una y otra vez con el paso del tiempo. Jeremías 23 versículos 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Óigame bien, Dios fue el que diseñó este plan: proveer de pastores a su iglesia, pastores que guíen a sus hijos en sus leyes y enseñanzas.
Cuando Cristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, lo que estaba diciendo es esto: vayan por todo el mundo y llénenlo de pastores. ¿Por qué? Porque el pastor es una idea divina, es un recurso, no es una idea de algún tirano, de algún predicador ególatra. Es una idea divina. Es algo que Dios ha establecido para guiar al pueblo de Dios en este mundo y prepararlos para llegar salvos al cielo. Cuando un hijo de Dios no quiere tener pastor, se está saliendo del diseño de Dios. No de nuestro compañerismo, sino del diseño de Dios. Y todo lo que se salga del diseño perfecto de Dios tendrá consecuencias. Con el tiempo habrá malos resultados. Por eso digo yo una y otra vez, todo es cuestión de tiempo. Vea cómo está este mundo el día de hoy, inundado de destrucción familiar, inundado de vicios, perversiones sexuales, violencia, todo tipo de malvivencia, avaricia, codicia, guerras, terrorismo, corrupción. Las cárceles y los panteones se siguen llenando. ¿Por qué todo esto? Porque toda esta gente está viviendo un estilo fuera del diseño de Dios. Y muchos podrán hablar en contra de la Biblia, en contra de los pastores, en contra de las iglesias, en contra de los cristianos. Pero si están viviendo fuera del diseño, están viviendo un mundo de esclavitud y todo tipo de consecuencias. Y estamos viviendo en un mundo lleno de muchas consecuencias. Isaías 53:6 dice la palabra de Dios que cada quien se apartó por su camino. El cristianismo, mis hermanos, no es una religión o no es una religión más. Nosotros los cristianos sabemos que el cristianismo es un diseño de vida. He estado leyendo el libro de Éxodo esta semana, entré al libro de Levítico esta semana. De paso, por favor, ore por mí para que pueda terminar bien el libro de Levítico. Necesito las oraciones de los santos cada vez que voy a leer el libro de Levítico. Café fuerte. Y es maravilloso ver cómo Dios en el monte de Sinaí le empieza a dictar a Moisés un diseño. Y al paso de la historia del pueblo de Dios, Dios siempre estuvo dictando leyes, enseñanzas. Y hoy la humanidad cuenta con el libro más maravilloso de todos los tiempos, la Biblia. Y lo que hay en ese libro, mis hermanos, es el diseño de vida más inteligente, más poderoso que pueda haber. Qué interesante cuando me enteré hace unos meses que en la Casa Blanca en los Estados Unidos están haciendo un estudio de Biblia cada semana. Políticos poderosos están ahí escuchando el diseño mientras alguien les enseña algo de la Biblia. Qué impresionante es eso. El cristianismo es un diseño de Dios y en ese diseño no caben los independientes. En el diseño de Dios no caben los llaneros solitarios. Los Dios y yo solamente. A mí me preocupa cuando hay pastores en nuestro compañerismo que tienen pastor pero solamente de papel. Pero en la vida diaria realmente no tienen pastor. Están salidos del diseño, de una enseñanza del Dios vivo, no de un pastor, no del pastor Mitchell. Están salidos del diseño divino. ¿Está conmigo? Una vida sin pastor será un cristianismo con muchas consecuencias, no con muchas bendiciones. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay algo trágico aquí. Al paso de los años lo he visto una y otra vez. Hay algo trágico cuando no tenemos pastor.
algo trágico, como ovejas sin pastor. Dios planeó la salvación de sus hijos poniéndoles un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar en segundo lugar esta noche. El pastor es un recurso que Dios le ha proveído, un recurso con muchos recursos. ¿Cuánto tiempo tiene usted en Cristo y con un pastor? Póngase a pensar. Por favor, regrese cuando usted llegó a la iglesia y se empezó a establecer en los caminos de Dios. Regrese la mente a ese punto, por favor. En mi caso, déjeme contarle un poquito de mi vida. En mi caso, tener pastor por 41 años, el próximo mes con el favor de Dios serán 42. En mi caso, me ha traído salvación eterna, un matrimonio estable por 39 años, hijos, una nuera y un yerno, nietos, dones, capacidades, mi ministerio, finanzas y bienes materiales. Soy un instrumento de bendición para mucha gente. Tengo una gran familia en Cristo, miren nada más. Y un sinfín de satisfacciones. Tener pastor, yo he dicho varias veces, nos hemos sacado la lotería. Porque ¿cómo llegué a los pies de Cristo hace 41 años? Era un títere del diablo. No tenía poder para nada en mi vida. Era movido por Satanás y los demonios. Era triste la situación en la que yo llegué a los caminos del Señor. Pero cuando Dios me salva, no nada más me tiene una iglesia, que es un gran recurso, mis hermanos, pero me tiene un pastor desde el primer día, hermano. Y eso empezó a cambiar mi vida con el paso de los días, las semanas, los meses, los años. Hay veces que yo pienso un poquito en mi pasado, en mis años en Cristo, en mis años nuevos en Cristo, en mis años nuevos en el ministerio, y digo, Dios mío, es impresionante, estoy maravillado con todo lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Pero le voy a decir una cosa, mucho ha tenido que ver este recurso que Dios me puso desde el día que fui salvado. Dice nuestro texto en el versículo 12 que Dios nos dio un pastor para que nos ayude a perfeccionarnos. ¿Se acuerda el desastre que usted era? Qué bueno que muchos de ustedes no me conocieron cuando yo tenía 5 años de cristiano. Menos, qué bueno que no me conocieron cuando yo tenía 1 año de cristiano. Qué bueno, quédense con la imagen que tienen ahorita. Gloria a Dios. Y cada tanto tiempo hay cristianos en diferentes partes de México y de otras naciones que me han preguntado, pastor, ¿qué carrera universitaria usted estudió? Y es interesante porque ya lo miran a uno bien transformado después de tantos años. Pero aquí tenemos hombres y mujeres en la iglesia y en nuestro compañerismo que me vieron llegar a la iglesia, y gracias a Dios que los tenemos con nosotros todavía. Ellos pueden decirle muchas cosas. Amén. Pero muchas veces nos quedamos con la imagen actual nada más. Pero cada uno de nosotros éramos unos pillines bien hechos. Y el más bueno de ustedes estaba bien pesado. Dice aquí nuestro texto que Dios nos dio un pastor que nos ayuda a edificar una buena vida. Dice el versículo 14 que nos dio un pastor para que nos proteja de toda clase de engaños y de engañadores. ¿No se ha dado cuenta ver tantos movimientos independientes cómo han ido agarrando tanta doctrina extraña, rara que va saliendo? Cada moda religiosa la van abrazando. ¿Sabe? Los independientes están vulnerables. Les entra todo porque no tienen pastor.
porque están fuera del diseño de nuestro Dios. Qué tremendo. Pastor Greg Mitchell es mi pastor, como el pastor Wyman Mitchell. Qué tremendo poder contar con ellos. El pastor es un recurso con una infinidad de recursos. Yo veo con mucha claridad que todo lo que yo soy, todo lo que he logrado en la vida, todo lo que hoy tengo, se lo debo no solamente al Dios de los cielos, pero se lo debo también a cada uno de los 6 pastores que he tenido. Lo llevo en la sangre, lo llevo en las venas. José Luis Gagiola no nada más es producto de Dios, pero es producto de que siempre ha tenido pastor desde que se salvó. Y hasta el día de hoy tengo pastor. Gracias, Cristo, por este recurso, por darnos pastor. ¿No le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús por eso esta noche? Aleluya. Oh, santo Dios. En el diseño de Dios no existe un cristianismo sin pastor. No existen cristianos sin pastor. Son algunos cristianos que viven para Dios, pero con su propio diseño. Ellos son los que han marcado. Ellos son los que deciden cómo servir a Dios. Y tenemos muchos de esos cristianos, pero créanme, el día del rapto va a haber muchas sorpresas impresionantes. Al paso de los años hemos mirado a cristianos, hemos visto a discípulos y aún a pastores rebelándose contra sus pastores. Y le voy a decir una cosa, nunca hemos visto a uno que le vaya bien en la vida. Nunca. ¿Por qué? Porque no es posible. Se sale del diseño, hacen su propia cosa y no les puede ir bien. Esto es bíblico. Yo estudio la Biblia, tengo 41 años estudiando la Biblia de pasta a pasta, mis hermanos, y yo sé lo que les estoy predicando. ¿Cuántas veces en el pasado tuvimos problemas con autoridad? Cuando yo llegué a la iglesia, yo tuve muchos problemas con mi padre, tuve muchos problemas con los maestros y con cualquier tipo de autoridad. Y muchas veces llegamos a la iglesia y si no tenemos cuidado, podemos seguir igual con el paso de los años. Cristianos así, discípulos así, pastores así, han vivido un cristianismo con muchos daños, con muchas consecuencias, no un cristianismo con muchas bendiciones como Dios quisiera. ¿Por qué? Porque cuando usted vive sin pastor, se sale del diseño. Nuestro compañerismo ya está creciendo mucho aquí en México. Ya hay muchos pastores. Es fácil que tú te encierres en tu ciudad y vivas en las mecánicas, aprendas las mecánicas, pero que tu relación con tu pastor sea muy pobre. Y puedes decir, ¿y quién es su pastor, hermano? No, el pastor José Luis Gagiola, el pastor fulano de tal. Pero no es cierto, porque tener pastor demanda una cercanía, una relación. Y cuando el cristiano no tiene pastor, empieza a recibir daños al paso del tiempo. El Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Nunca he visto un rebelde, porque el que no quiere tener pastor es un rebelde. Amén. Nunca he visto un rebelde que le vaya bien en la vida. No es posible. No es posible. No es posible, se va a ir secando. Hemos visto grandes hombres de Dios, que Dios les dio dones, capacidades, que Dios los usó maravillosamente, pero un día decidieron participar en una rebelión y fueron secándose y se secaron en la vida, hermano.
Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La rebelión y el orgullo son dos pecados gemelos, siempre van juntos. La rebelión y el orgullo. Si no tiene usted una buena relación con su pastor, hay que examinarse el corazón. El pastor es un recurso que Dios le ha proveído, un recurso que trae muchos recursos. A mí me ha llenado la vida de bendiciones. Ahora el rebelde sufre cuando escucha sermones como estos. Les mando un saludo a los que van a verlo por internet. Para el rebelde, el que tiene pastor es un tonto, es un ignorante, es un débil. Y resulta que el tonto, el ignorante y el débil es otro. Porque al paso del tiempo se miran los resultados y se mira la sequía, se mira la bendición y se mira la desgracia. Nadie puede escapar a esto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a mi tercer punto, utilizando el recurso que Dios le ha dado, su pastor. Me he enterado que cuando la federación manda recursos al Estado, si el Estado no los utiliza a tiempo, se regresan. Y ha pasado eso. En el mundo de la política, en el mundo del gobierno, ha pasado eso y se regresan los recursos y no se utilizan. No quiero hablar de corrupción, ¿está bien? Pero en lo que se habla, en lo que se dice, es que si no se usan los recursos, se pierden prácticamente. El estado de Sonora, hubo un tiempo donde se vivió eso. Hay cristianos que se pueden estar perdiendo muchas bendiciones, muchas satisfacciones, muchas conquistas en la vida, simplemente porque no están usando el recurso. Un recurso que Dios mismo les ha proveído, no el compañerismo, no el pastor José Luis Gagiola. Dios les ha proveído un recurso. Muchas veces he tenido que tratar con cristianos que se quejan de sus pastores porque les encuentran errores aquí, les encuentran errores allá. Mire, hermano, si le buscamos errores a los pastores, créame, les vamos a encontrar. Pero yo veo en los pastores la capacidad, por más fallas que tiene, veo en ellos la capacidad para catapultar tu vida hacia cosas maravillosas. ¡Qué tremendo! Los pastores tienen esa capacidad de catapultar su vida hacia cosas maravillosas. Yo le pregunto, ¿está usted usando ese recurso? Quiero enseñarle por unos momentos cómo aprovechar ese recurso que Dios le ha dado. Número uno, esté siempre atento a sus enseñanzas. A mí me gusta escuchar muchos predicadores, disfruto escuchar a muchos predicadores, pero óigame bien, cuando va a predicar el pastor Mitchell o el pastor Greg, para mí tienen una prioridad muy alta. ¿Sabe por qué? Porque son mis pastores. Entonces, por más buenos que sean otros predicadores, pero mi pastor es mi pastor. Puedo tener 1000 pastores o 1000 evangelistas, 1000 predicadores, más bien dicho, pero solo tengo al pastor Mitchell y al pastor Greg. Entonces, aquí el punto es aprender a estar atento a las enseñanzas de ellos. Poner mucho cuidado, mucha atención a lo que enseña su pastor. ¿Conoce usted a su pastor? ¿Conoce lo que enseña su pastor? Mire, fue Dios mismo el que le dijo a Josué esta enseñanza en Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿No se da cuenta que Dios, si él hubiera querido, quita de un plumazo a Moisés?
¿No se da cuenta que no lo quitó? Todo lo que te enseñó tu pastor, Josué, eso, vívelo. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En las enseñanzas que te ha dado tu pastor. Medita, piensa. Poner totalmente su mente, como hablaba el pastor Kemball acerca de la mente. Bueno, cuidar la mente, poner la mente, usar la mente para poner su atención en todo lo que enseña su pastor. He tenido el privilegio y el honor de escribir libros, y cuando de pronto tomo a alguien a pastor y que lo voy a pastorear y que no he sido pastor de esa persona y ya no está aquí, está fuera, está pastoreando, yo le puedo decir, mira, si quieres conocer mi vida, mi cerebro, mis convicciones, lee mis libros y me vas a conocer. No te voy a traer para acá, allá quédate donde estás, pero conoce a tu pastor. Y dice el Señor a Josué capítulo 1 versículos 7 y 8, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué poderoso es esto. Poner atención a las enseñanzas de tu pastor cuando está predicando, no distracciones. A la hora de la predicación, del estudio, lo que está enseñando, no tienes que ir al baño. Es un vicio maldito ir al baño cuando no debes ir al baño. Te roba un montón de información clasificada de tu pastor. ¿Está conmigo? Estar atento a las enseñanzas de su pastor. A muchos de nosotros nos fue muy mal en los estudios en el pasado porque no poníamos atención y todavía queríamos sacarnos 10, ¿no? Lo que está diciendo el Señor, pon mucha atención, pon mucho cuidado a lo que te enseña tu pastor. Y dice el Señor, y de ahí pasa al segundo paso, sé un practicante de lo que te está enseñando tu pastor. Josué capítulo 1 nos da toda esta revelación. Estate atento a las enseñanzas de tu pastor y ahora practícalas. Atento y practica. Vamos a regresar a Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, o sea, practicar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Qué interesante. Todo lo que te ha enseñado tu pastor, sé cuidadoso de practicarlo. Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ser un cuidadoso practicante de todas las enseñanzas de tu pastor, porque esas enseñanzas te llevarán por una vida maravillosa. Dice el Señor a Josué en un versículo, en el 7 lo dice de una manera, en el versículo 8 lo dice de otra, y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay un secreto divino, un secreto de Dios para tener un gran futuro. Pon atención a lo que te enseña tu pastor y practícalo. Eso es lo que el Señor le dijo a Josué prácticamente. Josué, ¿quieres vivir el resto de tu vida conquistando ciudades, naciones, bendiciones, satisfacciones? Y me imagino a Josué, sí, Señor, claro. Te voy a dar el secreto, Josué. Vive atento a lo que te enseñó tu pastor y practícalo. Ahí está un secreto. Lo que te enseñó Moisés. Por eso los pastores hacemos discípulos y los enviamos a abrir iglesias, porque nos dedicamos 3, 4 años a enseñarles todo lo que podemos. Y entre más fiel seas a lo que te enseñó tu pastor, vas a descubrir que va a haber más éxito en tu ministerio, entre más fiel seas. Yo estoy muy atento a lo que enseña el pastor Mitchell, el pastor Greg.
Tengo la oportunidad de estar cada 6 meses en conferencias en Prescott y siempre estoy escuchando sus sermones. Trato de ir lo más despierto que me sea posible el lunes, donde va a predicar el pastor Mitchell. Hermano, siempre estar alerta. El miércoles predica el pastor Greg, yo quiero estar alerta. El viernes empieza a predicar o termina predicando otra vez el pastor Mitchell. Para mí es muy importante. Todos los predicadores los puedo escuchar, pero cuando se trata de mi pastor, es algo especial. A muchos de nosotros nos fue tan mal en nuestra vida pasada, en nuestros estudios, porque ni estuvimos atentos ni practicamos y terminamos en muy malas condiciones. ¿Cuántas veces veo yo un cristianismo de consecuencias y no un cristianismo de bendiciones en hijos de Dios? ¿Cuántas veces? Aquí está el Señor trayendo una promesa maravillosa para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miércoles 5 de noviembre del año 2003. El pastor Mitchell vino y hizo el cambio aquí en Nogales, y después de todo fuimos a dejarlo al aeropuerto de Nogales, Arizona, donde estaba la avioneta de la iglesia de Prescott, y lo vi que se subió y lo vi que el avión se fue. Cuando yo lo vi que se fue, dije: Dios mío, este hombre ha confiado en mí, el compañerismo, y se fue. Sentí a Dios, óigame bien, ahí en el aeropuerto sentí a Dios como que me agarró del cuello y me puso contra la pared y me dijo: ¿te das cuenta lo que te estoy dando? Es tu pastor. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro destino está ligado a nuestro pastor? Nuestro destino está ligado a nuestro pastor. Alguien me preguntaba que si yo en alguna ocasión había escogido una ciudad. ¿Cómo que había escogido? Sí, usted escogió Culiacán, usted escogió Toluca. Yo no he escogido nada hasta la fecha. Pero simplemente he hecho lo que mis pastores dicen y la vida ha estado mejor siempre. Es impresionante. Es impresionante. Hay cristianos y aún pastores que yo no estoy viendo en ellos toda su vida bendecida que Dios está hablando aquí en Josué y en Efesios. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención a las enseñanzas de su pastor. Hay descuidos en las enseñanzas y en vez de vivir una vida de bendiciones, se vive una vida de consecuencias. Así es que el reto de esta noche es a utilizar el recurso, la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos. Pastor, ahora que tengo a mis pastores americanos, ellos hablan otro idioma. He tenido mucha dificultad para poder hablar con ellos. Tengo que buscar todas las formas. Con el pastor Greg hago los googleazos, español al inglés, le mando, y gracias a Dios que él hace lo mismo y me sigue la corriente. Amén. Aleluya. Pero yo estaba pensando, Dios mío, aquí estamos puros hispanos. Tan fácil levantar el teléfono y estar en comunión constante con nuestro pastor. Un recurso maravilloso. Hasta el día de hoy, si yo tengo la más pequeña duda, yo tengo un pastor. Hasta el día de hoy, si hay algo que no estoy muy seguro, yo tengo un pastor. Y créame, los últimos 41 años de mi vida, el pastor ha sido para mí como esas escaleras eléctricas que nada más se sube y para arriba.
La vida de un pastor nos facilita la vida a nosotros en todos los sentidos. Por eso necesitamos usarlo. Entre más use usted el recurso de su pastor, usted va a descubrir que se van a multiplicar las bendiciones, los aciertos, los éxitos, un mundo de satisfacciones, porque esto no es un invento de algún líder ególatra que quiere que lo estén escuchando y obedeciendo. No, esto es un diseño divino. Fue Dios, dice el apóstol Pablo, el que creó el ministerio de los pastores, el que proveyó de pastor a cada hijo de Dios que se va salvando. Utilizando el recurso que Dios le ha dado, su pastor. Quiero concluir mi sermón con este pensamiento. Dios un día nos salvó y nos dio algunos recursos que nos llenan de todo tipo de bendiciones. Recursos como la oración, el ayuno, la Biblia, la iglesia. Y entre todos los maravillosos recursos nos dio un pastor. Su pastor, un recurso de Dios para bendecir su vida de mil maneras. Solo hay que usarlo. Hay que sacarle todo el provecho que sea posible. He tenido cambios de pastores, ya no sé cuántos, pero nunca he perdido el tiempo peleando con los pastores o voy a checarlo un tiempecito a ver cómo viene este. Que en cuanto me han puesto un nuevo pastor, inmediatamente he ido yo a ponerme a la disposición. He tenido 6 pastores. Ya estoy como la mujer samaritana y el que tengo no es mi pastor, voy a decir. No, ahora tengo el mero mero. Ahora sí, gloria al Señor. Pero qué tremendo es poder usar el recurso. Me gustaría decirle que todo lo que yo he logrado han sido únicamente por mis capacidades, por mis fuerzas. Pero le voy a decir una cosa. Tener pastor ha sido una de las piezas más claves en los últimos 41 años de mi vida. Con pastor, la vida es mucho más fácil. La vida es más certera, más efectiva, más exitosa. Teniendo pastor, serás más exitoso en la vida y a la vez te irás equivocando mucho menos. Dios en su sabiduría nos proveyó de este gran recurso que se llama pastor, un recurso que nos va a ir llenando de muchos recursos, y ahora muchos de nosotros tenemos gran destino: matrimonio, familia, ministerio, dones, economía. ¡Cuántas bendiciones! Oh, hermano, es que hemos tenido pastor y el pastor ha podido dirigir nuestras vidas en las leyes de Dios, en las enseñanzas de Dios. Algunos de ustedes quizás nunca tuvieron padre. Algunos de ustedes crecieron sin padre y es probable que eso les ha ido arrastrando en la vida y no pueden conectarse con su pastor, con cualquier autoridad. Necesitamos usar el recurso. La gracia de Dios nos ha dado este recurso para que nos vaya mejor en la vida: tener pastor. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ponernos todos de pie esta noche. Quiero que incline su rostro, por favor.